Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas desde Yanquilandia, una semana más. Hoy hablamos de una crisis que se avecina aquí en Estados Unidos, una situación que deriva de la alta inflación prolongada en el tiempo y de que las medidas que ha impuesto la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, para controlarla, no están siendo tan efectivas como ellos quisieran. Una bomba de tiempo que te explicamos de manera sencilla para que todos lo entiendan. Crónicas desde Yanquilandia. Búscanos en las principales plataformas de podcast. Encuéntranos en Spotify, Google Podcasts y muchas otras. Hablamos de una más que posible crisis que puede llevar no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero a un proceso de recesión, pero incluso de estanflación. Pero antes de que le des a cerrar al vídeo, déjame decirte que no usaré más palabras raros. Lo que está pasando en cristiano es que normalmente cuando la Reserva Federal sube los tipos de interés, el consumo se reduce, porque la gente no tiene dinero para endeudarse tanto. Sin embargo, esta vez no está pasando así. La inflación subió en 2022 un 7,8% y eso después de que la Fed subiese los tipos de interés hasta en torno al 5% e incluso esté preveyendo que los pueda subir hasta el 5,6% antes de final de año. Los consumidores, por tanto, no han dejado de gastar y de endeudarse como tenía previsto la Reserva Federal y están utilizando sus ahorros y las tarjetas de crédito para poder hacer frente a los pagos que tienen. Ya todos sabemos que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios, y normalmente es una suma de diferentes factores, y puede estar afectado por diferentes causas, como puede ser el aumento de los costos de producción, la demanda creciente, los cambios de política monetaria y algunos otros. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el banco central de este país, es el organismo que supervisa y controla la política monetaria y usa una herramienta fundamental para hacerlo, que es establecer la tasa de interés de referencia del dinero. O sea, establece el porcentaje de interés al cual los propios bancos comerciales se van a prestar dinero entre sí para cumplir a corto plazo con los requisitos de reserva establecidos por la propia Fed. Esta tasa es muy importante porque influye directamente en los intereses que los bancos te van a cobrar a corto o medio plazo por tu hipoteca, por tu préstamo del coche y obviamente también para las empresas y los créditos que den a ellas. Mediante este mecanismo, la Fed intenta controlar los precios para mantener el objetivo de inflación en torno al 2% anual. Sin embargo, desde el 2020 los precios han subido más de un 16% por las razones que ya todos sabemos: la recuperación económica después de la pandemia, los cuellos de botella en la cadena de suministros y sobre todo los aumentos en los precios de las energías y de las materias primas. ¿Y qué ha hecho la Fed para remediar esta situación? Bueno, pues como acabamos de decir, lo único o casi lo único que puede hacer es subir los precios de interés, que habían estado desde marzo del año 2020 al 0% y en este momento se encuentran en torno al 5% a día de hoy. Y te preguntarás, ¿para qué? Bueno, el objetivo de los mandatarios es que las personas consuman menos porque tienen que pagar intereses más altos y de esa forma los precios se controlen por medio de la ley de la oferta y la demanda. O sea, si hay menos público objetivo, si hay menos gente que va a comprar, pues los precios deberán rebajarse. ¿Pero qué ha ocurrido esta vez? Pues que resulta que a la Fed le ha salido el tiro por la culata y muchos consumidores continúan gastando al mismo nivel o incluso más. Y eso genera un problema que es una bomba de tiempo y que podría detonar en la próxima crisis económica aquí en Estados Unidos. Las personas hasta ahora, como decíamos antes, han evitado disminuir su consumo mediante dos maneras: una gastando de sus ahorros y dos usando las tarjetas de crédito. Ojo, porque los ahorros de los estadounidenses han llegado a mínimos de los últimos 17 años, mientras que la tasa de ahorro se encuentra solamente en el 2,3%, la segunda más baja de las últimas 6 décadas, que es desde cuando se comenzó a medir este elemento. Y la segunda, a través de las tarjetas de crédito que ya acumulan la deuda más grande de la historia de los Estados Unidos, con 930.000 millones de dólares acumulados, y las tasas de interés promedio de las tarjetas vienen a ser en torno al 16%. Y que, aun siendo las más altas del siglo, no consiguen desincentivar al consumidor para que continúe usándolas.
Y como decía, esta bomba de tiempo estallará cuando las personas o bien no tengan más ahorros o ya no puedan seguir gastando de sus tarjetas de crédito, un evento que golpeará gravemente la economía porque muchos se declararán en quiebra y eso detendrá el sistema de repente. Y además ya sabes que la economía de Estados Unidos se basa principalmente en el consumo, concretamente un 68% de ella. Bien, pues cuando finalmente el consumo caiga porque los compradores no pueden mantener el ritmo actual, bien porque se acaban sus ahorros o porque no puedan adquirir más deuda, será cuando comience esta crisis. Y no es cuestión de si ocurrirá o no, sino de cuándo y cómo de duro será el aterrizaje. Al menos tenemos un elemento para la esperanza porque por fin el pasado mes se aprobó la ley que establece el nuevo techo de deuda que representa un monto máximo de deuda que el gobierno puede emitir a través de la emisión de bonos o cualquier otro instrumento financiero y con ese dinero se financian las operaciones del gobierno y se cumplen con otras obligaciones financieras como pagar a otros bonos anteriores o pagar letras del tesoro o cualquier otro elemento que pueda ser. Y esto, que puede parecer que no tiene nada que ver con nuestro tema de hoy, está íntimamente conectado, porque si no se hubiese aprobado, la deuda hubiese resultado más cara y se hubiese tenido que subir los impuestos y recortar en inversiones y en gasto público para poder afrontarlo, lo que hubiese terminado en pérdidas de puesto de trabajo y una recesión ahora sí que segura. Y cuando entremos en esta crisis, ¿cómo saldremos? Bueno, pues habrá que esperar. La mejor de las opciones es, como decíamos antes, es que el consumo se recorte, bajen los precios y la Fed pueda tener cierto margen de maniobra para manejarse con los tipos de interés y que los estadounidenses tengan más dinero disponible. Y la peor opción es que con la crisis no se rebajen los precios y entonces entremos en época de estanflación, que era lo que hablábamos al principio, donde se produce una combinación de estancamiento económico y de alta inflación al mismo tiempo. De todas formas, también hay algo que comentar y es que la deuda, que es un pozo sin fondo que tiene Estados Unidos y de la que yo creo que nunca jamás se terminará de pagar, pues tiene elementos negativos y es que estamos hipotecando el futuro del país, estamos hipotecando el futuro de la gente que dentro de 20, 30 años venga, tendrá que afrontar estos gastos y estos elementos con los que estamos contando en este momento. ¿Merece la pena? No lo sé, la verdad. Yo no soy economista, gracias a Dios no tengo que tomar decisiones de este tipo y simplemente te cuento lo que yo veo que está pasando y lo que yo creo que puede ser interesante que conozcas. Así que no sé si se presentan tiempos halagüeños. En Europa también están bastante fastidiados. El Banco Central ha subido los tipos de interés hasta el 4% en esta semana se ha sabido. Es un movimiento que, como decía, pues sucederá a nivel mundial y que muchos de aquellos que están expuestos por tener una deuda mayor pues pueden perderlo todo o declararse en quiebra si no están atentos a la jugada. Y hasta aquí, amigos míos, el capítulo de hoy. Como cada domingo, os espero a las 11 de la mañana. Os agradezco como siempre que estéis con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao. Gracias por visitarnos. Suscríbete si te ha gustado. Puedes escribirnos a crónicasdesdeyanquilandia@gmail.com.